En este domingo del tiempo de Cuaresma, el último, el Evangelio nos presenta este episodio que es muy importante para la vida cristiana. Ahí se encuentra la mujer delante a su Señor. La miseria y la misericordia de Dios. La ambientación de este Evangelio la quisiéramos presentar sobre todo aquí, la ciudad de Jerusalén y el Monte de los Olivos. Mucha gente que escucha a Jesús, los escribas, los fariseos, que tienen una interpretación de la ley, que preguntan a Jesús cómo interpreta la ley. Pero más que escuchar la interpretación del Señor Jesús, es, como dice el mismo Evangelio, para ponerle una trampa y tener de qué acusarlo. Primero, veamos el contexto de este episodio. El episodio está enmarcado dentro de esas controversias de los judíos con Jesús durante la fiesta de las tiendas, que es todo el relato del capítulo 7. Tanto es así que en el versículo 1 de ese capítulo dice que Jesús no podía andar por Judea porque los judíos lo buscaban para matarlo. Fíjense hasta dónde llega la hostilidad. Jesús, sin embargo, enseña a la sombra del templo. Mucha gente lo escucha y ahí entran en escena los escribas y fariseos, como dice el versículo 3, que le dicen: Maestro. El texto está entonces situado entre Jerusalén y el Monte de los Olivos. En el versículo 53 del capítulo 7 termina, diríamos así, el capítulo, pero abriéndonos una puerta para el siguiente capítulo, para el episodio que narra hoy el capítulo 8. ¿Qué dice este versículo 53? Después de discutir, los fariseos se fueron a su casa. Subrayemos, se fueron a su casa, allá a Jerusalén. Jesús sube aquí al Monte de los Olivos. Y todos sabemos, Jueves Santo, sobre todo se subraya, que fue para orar. Con frecuencia Jesús estaba en el huerto de los Olivos. Es desde ese mismo huerto que estaba en oración, contempló la ciudad de Jerusalén y lloró. El Señor lloró, dice, contemplando, porque no se convertían. También en este episodio, otra vez subrayamos versículo 53, los fariseos, los escribas, se fueron a su casa. Jesús subió a la montaña, se marchó, subió aquí al huerto de los Olivos para orar. Por eso, al día siguiente, es ya lo que nos dice el texto. Vayamos a este texto, abriendo el capítulo 8. Jesús estaba en el monte, pero de madrugada se presentó en el templo. Fíjense, estaba arriba y desciende del monte muy de mañana, de madrugada,
y fue al templo a enseñar. Y la gente lo escuchaba. Pero ¿qué significa la gente que lo escuchaba? Hay un verbo que dice pros. Este es acercarse a Jesús. Para acercarse a Jesús hay que alejarse de algo o de alguien. La gente primero se pone a escuchar a los que interpretan la ley de Moisés. ¿Quiénes son? Los escribas y los fariseos. Cuando ven a Jesús, se acercan a Él. Es un ir hacia Jesús, como lo indica el capítulo 1, en los primeros versículos, cuando los discípulos se acercan a Jesús. También Nicodemo, en el capítulo 3, se acerca a Jesús. Aquí la gente deja a un lado a los escribas y fariseos y se acerca, se pone delante de Jesús para estar con Jesús. Además, Jesús es llamado el maestro que enseña. El maestro que enseña, además, se acentúa el término se sentó, porque así es un maestro, se sienta, y el sentarse en la cátedra pone la cualidad de Cristo real, como rey, como sacerdote, como el maestro que sabe enseñar. Aquí, sentado, cuando le traen a esa mujer, utilizan tres verbos. Primero, juzgar. Segundo, condenar con el juicio. Y tercero, ponerla en medio. Los fariseos quieren confrontar a Jesús con Moisés. Esto dice la ley, versículo 5. ¿Tú qué dices? Y la intención es mala, para ponerlo a prueba. ¿Qué hace Jesús? Jesús se inclina, desciende donde estaba la mujer. Y aquí vamos a poner un sencillo signo. La mujer entonces es traída delante de Jesús. Esta mujer entonces es puesta delante del Señor y cae, diríamos así, en la profundidad de un pozo, porque está ahí por tierra, arrodillada, postrada la mujer. Le presentaron a Jesús una mujer. ¿Qué hace Jesús? El Señor Jesús, que había descendido de la montaña, aún más desciende donde estaba la mujer. Es en realidad la expresión genuina de Cristo Jesús, el Verbo de la vida, que estaba en el cielo junto a Dios, que el Verbo se hace carne, acampa entre nosotros y desciende a la tierra. O como dice la carta a los Filipenses, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango. Y fíjense la palabra de Dios, en Cristo Jesús desciende a lo más profundo de la tierra, donde está postrada esta mujer, condenada con el juicio de los escribas y fariseos. Es importante entonces ese descender de Jesús. Desciende hacia la miseria de esta mujer pecadora. Y aquí hay una citación que es un poco desconocida. Jeremías
17:13. ¿Qué hace cuando desciende? Escribe sobre la tierra, sobre la arena, y no dice nada, guarda silencio. Los escribas y fariseos insisten, pero ¿tú qué dices? Y sigue escribiendo. El profeta Jeremías indica: los que se apartan de mí serán escritos en el suelo. Y los ancianos insisten: todos hemos escrito en una playa, sobre la arena. Viene el viento y desaparece. Los que se alejan de mí serán como escritos en la arena, desaparecerán. Y los escribas tienen por su actitud escrito su nombre sobre la arena. Entonces Jesús responde, Deuteronomio 17:7, estar sin pecado es un mandato para juzgar. Y en cambio, citando la Escritura, les dice: aquel que está sin pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué hace Jesús en ese momento de descender? Cuando todos se alejan, cuando todos los ancianos se van y la dejan ahí a la mujer sola, ¿qué hace Jesús? Jesús también realiza un juicio. ¿Cómo? Primero, descendiendo en ese momento histórico del Monte de los Olivos. Y el gesto nos recuerda que estaba en oración. Desciende como el Verbo que descendió, que procede del Padre y es enviado por el Padre. Como Hijo es enviado del cielo por el Padre. Es enviado por Dios. Su obediencia como Hijo trae un encargo. ¿Qué trae Cristo con su obediencia filial? ¿Qué trae Cristo de parte de Dios Padre? Viene del cielo, desciende desde la montaña donde estaba en oración, trayendo el encargo que le encomendó su Padre. Y lo que le encarga traer al mundo es justamente el amor. Desciende trayendo, Él desciende desde lo alto, cargado del amor del Padre, y desciende donde está la mujer pecadora, aquí, con el amor de Dios Padre. Fíjense que no viene vacío, viene con el amor de Dios Padre. Y Él también desciende y se pone junto a la mujer. La mujer está postrada por tierra. Así explica también San Juan en la última cena. Durante la cena, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, se arrodilló, se quitó el manto y se puso de rodilla a lavar los pies de sus discípulos. Aquí también se pone de rodillas con el encargo traído del Padre para lavar el corazón de esta mujer pecadora y hacer un juicio. Lava el corazón de ella, trayendo el amor que purifica. Nos preguntamos, ¿cómo es el juicio de los escribas y fariseos? Recuerden Juan 7:53. Ellos se fueron a sus casas a manipular, a calcular. En cambio, Jesús fue al monte a orar, a hablar con su Padre. En el capítulo 8, versículo 15, Jesús el Señor nos da una clave de cómo juzgan los escribas y fariseos, diciendo: ustedes juzgan según la carne. Cristo juzga según el amor de Dios. Ustedes juzgan en su casa según lo humano, según su propio interés.
En cambio, Jesús desciende lleno de amor y levanta con su amor a esta mujer. San Pablo hoy nos ha explicado así: tengo este sublime conocimiento de Cristo, que es mi Señor. Por eso yo quiero ganar a Cristo, para ser hallado por Él, no por mi justicia, sino por la justicia que viene por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios. Filipenses 3, 8, 9. Ustedes juzgan en su casa según la carne. Cristo, según en el monte de los olivos, la justicia que viene de Dios. Y la justicia que viene de Dios para hacer un juicio aquí en el fondo de donde está esta mujer sumergida, Jesús la juzga lleno de amor, con misericordia. Y ahí, ¿qué le dice? Nadie te ha condenado. Versículo 11. Fíjense, la palabra que desciende habla con esta mujer. Nadie te ha condenado. Y la mujer responde. ¿Han visto? Vino mucha gente hacia Jesús. Se acercó la gente a Jesús. Todos escuchaban. Pero la mujer cerca de Jesús, cara a cara, responde activamente, porque es un diálogo con el Señor. Recordemos, en el versículo 1 dice: vino Jesús del monte, un judío más. Los escribas en el versículo 4 lo llaman maestro, y es un maestro que enseña. En el versículo 11 la mujer lo llama Señor. ¿Han visto cómo progresivamente Cristo es llamado Jesús, Maestro, y por la mujer Señor? La mujer no es una oyente pasiva como los demás que se fueron a oír al Señor. Al oír al Maestro, al encontrarse con Él cara a cara, en la profundidad de su miseria, en la profundidad de la oscuridad de su miseria, la mujer entabla un diálogo con la palabra que desciende, con Jesús. Y por eso le responde y le dice: nadie, Señor, nadie me ha condenado. Al decirle Señor, reconoce su autoridad, reconoce que es un maestro que interpreta a Moisés según el amor de Dios, según la ley de Dios. Así la mujer no quedó entre las manos manipuladoras de los escribas y fariseos, sino que queda delante del Señor, que vino a salvar, como afirmó Nicodemo en el capítulo 3, versículo 17. Nos preguntamos, ¿qué hace después Jesús? Le dice: vete y no vuelvas a pecar. ¿Cuál es el método que utiliza Jesús? Derramar su amor. ¿Cuál es el método que utiliza Jesús para levantar a esta mujer? También con el amor levanta a esta mujer. Con la misericordia derrama su amor y con el mismo amor la levanta hasta el cielo. La pone de pie y le dice: vete, no vuelvas a pecar. Delante de Jesús el creyente no permanece indiferente. Delante del Cristo, de Jesús, el Maestro, el Señor, la mujer no queda indiferente. Responde y no vuelve a pecar, porque está llena de la misericordia que ha recibido de Dios.
hermanos y hermanas, también nosotros, también tú, también yo, muchas veces estamos prostrados, aquí sumergidos en la profundidad de este pozo tan oscuro que parece no tiene escapatoria, no hay salida. En cambio, nuestra esperanza viene del cielo, viene de Dios. Él desciende donde estoy yo para llenarme mi corazón de amor traído del cielo y levantarme con el mismo amor. Por eso, queridos hermanos, pongámonos de rodillas y digamos juntos: Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad.